Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Les invitamos, como siempre a esta hora, a leer Diario El Telégrafo y encontramos en la primera plana de Diario El Telégrafo: el presidente dictará una conferencia magistral en la Universidad de Harvard. Sobre esto estaremos también hablando con Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Además, la visita del asambleísta Espín a la cárcel será investigada. Es una petición de algunos asambleístas de la oposición. Y Ecuador paga 266 millones de dólares de la deuda con China. El Estado hizo el desembolso de manera voluntaria y anticipada para relajar la presión fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la acción permitirá un ahorro de 9 millones de dólares en intereses. Esta es la primera plana del Diario El Telégrafo en esta mañana, 6 de la mañana, 58 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, continúa sus actividades en Estados Unidos. El mandatario concedió una entrevista a Telemundo donde detalló su trabajo al frente del Plan Toda una Vida, la lucha contra la corrupción y la independencia de los poderes del Estado. Además, se refirió a la situación en Venezuela y a la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego, el jefe de Estado recorrió el Hospital de Rehabilitación Spaulding de Boston, un centro especializado en atender a personas con lesiones y discapacidades. El investigador ecuatoriano Eric Favara, quien trabaja en este centro, explicó al mandatario los detalles de sus estudios relacionados con sensores que permite la biomecánica. Puede analizar el comportamiento de los músculos antes y después de una operación. Porque son realmente las organizaciones las que producen los cambios. Las personas que los lideran únicamente lo que hacen es acelerar los procesos, y creo que nosotros lo aceleramos. Un proceso holístico que recogía todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad. Los recursos en el Ecuador, ustedes entenderán, no son recursos muy generosos, pero con todos esos recursos rescatamos, por lo menos en el criterio de la gente, el visibilizar a las personas con discapacidad, el regresar a ver a las personas con discapacidad que habían sido durante tanto tiempo olvidadas, postergadas. Declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno. 7 de la mañana en punto. Está con nosotros Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Buenos días. Decíamos al inicio y recordábamos que el sector de la economía popular y solidaria involucra a 6 millones de ecuatorianos. Tiene una importancia clave en la actividad económica nacional y sobre todo de estas organizaciones. Pero recordemos a nuestra audiencia cuáles son las organizaciones o las entidades o los actores de la economía popular y solidaria. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias. Efectivamente, la economía popular y solidaria reúne más de 6 millones de personas en dos sectores que la componen, que son el sector financiero popular y solidario y el sector no financiero, que también llamamos sector real. En el sector financiero tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda de manera principal, controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y en el sector no financiero tenemos a todas aquellas cooperativas y asociaciones que por su vínculo común y por la lógica pertenecen a la economía popular y solidaria y se dedican a un sinnúmero de actividades como por ejemplo vivienda, transporte, todo lo que tiene que ver con procesos de producción. También tenemos cooperativas de comercialización, pesquería artesanal, minería, turismo, entre otras. Es decir, son formas de agrupación productiva que no responden al esquema de las empresas. No son ni micro, ni medianas, ni pequeñas empresas. Efectivamente. Son formas asociativas diferentes. Así es. Las organizaciones de la economía popular y solidaria son organizaciones de personas, no de capitales. Y esa es la diferencia básica que las distingue. Sin embargo, estamos hablando de una enorme potencialidad económica. Es un sector económico que tiene enormes activos. Pero para que nuestra audiencia tenga claridad al respecto, ¿cuál es la magnitud del peso financiero, sobre todo de las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria?
Cuando hablamos del sector financiero popular y solidario, podemos decir, para que las personas tengan una idea del tamaño que tiene este sector, que en este momento en activos ese sector tiene 13.500 millones de dólares y un total de 6.640.000 socios registrados en la superintendencia. Para que podamos tener una idea más clara de lo que eso significa, las organizaciones que controla la superintendencia en el sector financiero son más grandes en activos que 19 bancos pequeños y medianos de este país. Sumados. Así es. ¿Hacia dónde se dirige la capacidad financiera? Y me refiero el crédito que estas entidades conceden. ¿Qué tanto va en la dirección de apoyar, de financiar actividades productivas y qué tanto el consumo? En este momento, las organizaciones del sector financiero colocan el 35% del total del microcrédito en este país. Y ese ya es un monto importante. Sin embargo, existen excedentes de liquidez que se están colocando en la banca privada. Y lo que queremos en este momento es cambiar una lógica que ha existido en el sector, que hace que se tienda a dar crédito de consumo para que en lugar de esos créditos de consumo y en lugar de depositar estos excedentes en otros intermediarios financieros, se propendan al fomento de créditos en el área productiva. ¿Qué tantos recursos inyecta la economía popular y solidaria, su sector financiero, en la banca pública del país, o privada, perdón? Privada. Esos montos fluctúan, pero sí estamos hablando de montos que superan los 100 millones de dólares. Estos recursos podrían perfectamente entonces pasar a ser recursos disponibles para que quienes quieren emprender o continuar en actividades productivas. ¿Cómo lograrlo? Lo importante, en primer lugar, es que se dé un programa de incentivos adecuados. Y el segundo paso, que es básico, es que se empiecen a encadenar tanto el lado de la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver con lo productivo, con la economía popular y solidaria en lo que tiene que ver en lo financiero. Y estos encadenamientos productivos van a ser virtuosos, tenemos ejemplos que lo demuestran, y van a permitir no solo llevar recursos al territorio, sino mejorar la vida de las personas que integran las organizaciones. Denos ejemplos de que esto es posible. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito que ya participan en procesos de encadenamientos productivos, como por ejemplo dando créditos para importar el chasis de los buses, dándoles trabajo a personas que hacen el proceso de empatar el chasis en la parte mecánica del bus y luego financiando a la cooperativa de transporte para que compre la unidad. Ese es un ejemplo de un encadenamiento íntegro en lo que tiene que ver con la parte productiva que genera, como le digo, tanto la distribución adecuada de los recursos como que el dinero permanezca en el territorio. Otra posibilidad es la de que las cooperativas de ahorro y crédito financien a las cooperativas de vivienda que desean conseguir un terreno para cumplir con su objeto, o a su vez que financien los proyectos de construcción de vivienda en los terrenos que ya poseen. Ahí hay un tema muy interesante y es el que tiene que ver con la política pública, y es que el gobierno hace una gran campaña y un enorme esfuerzo por generar políticas que son de beneficio para todos, y en esas políticas, dentro del plan Toda una Vida, está el plan Casa para Todos, y nosotros hemos hecho acercamientos ya con el Ministerio de Vivienda para poder hacer posible que se considere a las cooperativas de vivienda que tienen terreno encadenadas con las cooperativas de ahorro y crédito, que pueden servir dentro de la lógica del plan Toda una Vida para financiar las viviendas y que se construyan viviendas de interés popular en esos terrenos, financiadas por las cooperativas de ahorro y crédito, pero también con la participación de aquellos socios que conforman las cooperativas de trabajo asociado que tienen relación con procesos de construcción. El país está en la búsqueda de recursos internacionales para financiar una serie de programas sociales. La paradoja es que, por lo que usted nos dice, estos recursos probablemente ya se encuentran aquí, en buena medida, no digo que en términos absolutos, pero en buena medida estos recursos existen en manos del sector financiero de la economía popular y solidaria. ¿Cuánto calcula usted que se puede utilizar? ¿Qué cantidad de recursos pueden ser redireccionados en la vía de lo que usted acaba de señalar?
El momento en que nosotros logremos que la lógica de los encadenamientos productivos se transparente en una política pública adecuada, las posibilidades son enormes, porque las personas que integran las organizaciones recibirían créditos que les permitirían fortalecer sus procesos productivos y no solo en beneficio de quienes ya las integran, sino generando nuevas oportunidades para otras organizaciones y para otros socios. Eso significaría que nosotros podríamos aumentar este universo de las personas que en este momento integran la economía popular y solidaria y cada vez hacer más grande este círculo a través de distintos tipos de créditos. Y eso es lo importante, que no solo estamos hablando de microcrédito o de crédito productivo para temas agrícolas, por ejemplo, sino también de crédito para la vivienda y de otras posibilidades que se pueden abrir relacionadas con estos créditos, como por ejemplo las que tienen que ver con procesos de energía renovable y de optimización de la energía. A ver, en este ámbito, ¿qué se podría hacer en el tema de la energía, de fuentes energéticas alternativas? Así es. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha suscrito ya un convenio con la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética. ¿Qué es lo que buscamos? Que en los encadenamientos productivos, en la medida de lo posible, se incluyan elementos que permitan que los procesos sean eficientes desde el punto de vista energético. Estamos hablando, por ejemplo, de viviendas que se construyan con calentadores solares para el agua o de vehículos que se financien para las cooperativas de transporte que estén movidos por otro tipo de energías que son más limpias. Bueno, pero eso demanda también un nivel de información y un nivel de aceptación y coincidencia, quiero decir. Todos deben estar conscientes de la importancia de lo que están haciendo las cooperativas de vivienda, los proveedores de servicios de construcción, el financista, etcétera, toda la cadena. ¿Existen condiciones para esto? Precisamente en eso estamos trabajando en este momento. La Superintendencia ha firmado una serie de convenios con distintas instancias, tanto nacionales como internacionales, y lo que buscamos es apoyo técnico, capacitación por sobre todo, tanto para las organizaciones en general como para los socios en particular, ya dependiendo del encadenamiento productivo, y estamos buscando desde la Superintendencia, a través del apoyo que se puede dar con la supervisión y el control, que las organizaciones entren en estas lógicas, que precisamente lo que usted señala, abran las posibilidades enormes que se tiene. Hay un ejemplo, son los convenios que hemos firmado en materia de mercado de valores, porque también es posible dinamizar el mercado de valores con la presencia de las organizaciones de la economía popular y solidaria. ¿Y hay confianza? Porque estas son organizaciones que usualmente se han mantenido al margen de este tipo de mecanismos. Los han visto a larga distancia. La pregunta es, ¿existe la confianza como para que ellos consideran que el mercado de valores es un mecanismo idóneo para sus fines? Yo considero que en este momento tenemos que trabajar todos, la superintendencia desde la supervisión, el control y la información que se genera a través de los procesos de información y control. Tenemos ya convenios suscritos, como yo le indicaba hace algún momento, con la Bolsa de Valores de Quito, y estamos haciendo otros acercamientos para capacitar a los actores. Una vez que se entiendan las lógicas del mercado de valores, por ejemplo, y que se dé la información adecuada, esos dos procesos que corren paralelos van a poder unirse en una participación efectiva de las organizaciones y de otros actores en función de estos procesos que se generen en la economía popular y solidaria. Hay que llamar la atención sobre la enorme cantidad de recursos con un impacto social certificado, comprobado. Esto es el sector de la economía popular y solidaria, incluyendo obviamente el sector financiero de este mismo grupo, de esta misma categoría. De manera que no habría que buscar tan lejos para encontrar una alternativa que pueda impactar en la vida de millones de ecuatorianos. Gracias, Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, por estar esta mañana aquí. Hacemos un breve corte. Regresamos con Eliseo Azuero, asambleísta independiente, promotor del debate en torno al Código de Ética de la Asamblea Nacional. Ya volvemos.